Ya está por aquí, Ramón Bernardo. Teníamos un tema pendiente de la semana pasada, que no es ni más ni menos que los testículos. ¿No es así, Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues sí, en la semana pasada, buenos días a ti, a todos nuestros oyentes y espectadores. La semana pasada hablamos de la infertilidad y que cómo aumentaba en el mundo claro, tuvimos que hablar de la producción de esperma y de los testículos y entonces amenazamos con esta semana hablar de la patología de los testículos, que era un tema en este casi 2 años que llevamos hablando de salud, pues no habíamos tocado. Y yo creo que está bien tocar el tema de los testículos. Vamos a hablar de los testículos. Vamos a hablar primero, si te parece, José Luis, dar un poquito de la anatomía de los testículos, ¿vale? Que yo creo que es conocida, pero no viene mal un repaso, ¿no? Los testículos sirven para producir el esperma, que se tienen una función reproductora, pero también tiene una función hormonal. El testículo es una glándula de secreción interna porque produce una hormona que es la testosterona, que es una hormona fundamental para que los rasgos masculinos se desarrollen, ¿no? O sea, para que haya desarrollo del pene, para que esos, y luego los caracteres sexuales secundarios del hombre aparezcan y se mantengan durante toda la vida, ¿no? Entonces, el testículo, doble función, ¿no? Producir el esperma, producir testosterona, ¿vale? Entonces, los dos testículos están recubiertos por una capa que es el escroto, que todos conocemos, y el testículo tiene una forma ovalada, podríamos decir, y de él sale un conducto que es el epidídimo. El epidídimo sería esa parte del conducto que sale del testículo que está pegada al testículo. Si veis, entráis en internet, cualquier imagen del testículo, veis que el epidídimo sale por la parte superior del testículo y lo rodea para luego ascender. Esa parte que luego asciende es lo que se llama el conducto deferente. El conducto deferente ya va hacia el conducto inguinal, ¿vale? Básicamente es así, muy sencillo, ¿no? ¿Qué enfermedades podemos encontrar? Mira, hay una enfermedad que es muy frecuente, que es la criptorquidia. La criptorquidia, que es una enfermedad que lógicamente se manifiesta en niños, que es el testículo durante el periodo fetal embrionario, avanza a través del conducto inguinal hasta el escroto, hasta el exterior del abdomen. Y a veces ese testículo no avanza completamente y se queda, diríamos, a mitad de camino. Y entonces puede estar perfectamente en el conducto inguinal o incluso más adentro. Lo normal es el conducto inguinal. Y eso se llama criptorquidia. La criptorquidia, que se ve en niños, al palpar la masa escrotal se ve que solo hay un testículo y el otro testículo puede estar saliendo del conducto inguinal o en el mismo conducto inguinal. La criptorquidia. La criptorquidia es importante tratarla porque si el testículo no sale del conducto inguinal, no va a desarrollar correctamente su función y puede ser causa de esterilidad posterior, ¿vale? Y las criptorquidias se operan. Los niños que tienen criptorquidia se les opera y se les coloca el testículo en su sitio. ¿Habías oído hablar de la criptorquidia, José Luis? Nunca, nunca. Vale. Pues fíjate, Pues es una parte que no entiendo por qué, pues no se habla, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, desconocemos. en, tú eres más joven que yo, pero en mi época, durante toda la enseñanza básica, yo di la primaria, luego el bachillerato elemental y el bachillerato superior, en ningún momento se nos habló del aparato genital ni masculino ni femenino. Ujú, Yo descubrí la anatomía genital cuando hice primero de medicina, José ujú. Luis. O sea que parece, esto que cuento, parece una locura, pero es totalmente cierto. O sea, y además es que en mi época no había ningún sitio donde podrías acceder a esa información, Ujú. porque cuando te hablaban del aparato urinario, te hablaban de la vejiga, de los uréteres y de los riñones, pero no venía el aparato genital masculino en ninguna parte. Ujú. Era una cosa súper curiosa. Entonces yo conocí la anatomía genital
cuando estudié medicina. O sea, es así de gordo, ¿no? Y entonces, bueno, la criptorquidia. La criptorquidia es un trastorno frecuente en el que el testículo no ha descendido a la cavidad escrotal y hay que ponerlo en su sitio. Eso se opera, ¿vale? Otra patología muy frecuente es el varicocele. El testículo, los testículos pues, tienen una arteria y tienen unas venas que recogen la sangre, como en todos los aparatos del organismo, ¿no? Pero fíjate que hay una curiosidad anatómica, es que la vena espermática izquierda desemboca en la vena renal y desemboca en un ángulo recto, así. La vena renal aquí y la vena espermática así. ¿Eso qué ocasiona? Que a veces se produce un reflujo de sangre y se produce una variz en el testículo, que suele ser el izquierdo, ¿vale? Y entonces eso es lo que se llama varicocele. Entonces el que tiene un varicocele tiene ese lado izquierdo más abultado en el escroto y palpando se ven unas venas dilatadas, como una especie de saquito lleno de gusanitos, ¿verdad? Y que eso cuando uno se tumba, pues se reduce mucho, cuando está periodos prolongados de pie, pues aumenta de tamaño, ¿vale? El varicocele. Varicocele también hay que operarlo y hay que operarlo porque puede afectar la función testicular, o sea, la función de producir un esperma sano, ¿vale? Y entonces se opera, ¿vale? Y la operación es muy sencilla, se hace una incisión como se haría en una apendicitis, pero en el lado izquierdo, y lo que se hace es ligar esa vena espermática que desemboca de manera perpendicular en la vena renal. De esa manera desaparece el varicocele, que busca ya el circuito venoso ya había buscado su salida porque esa salida no era efectiva. Del varicocele seguro que habrías oído hablar. Tampoco, tampoco. Bueno, Estoy muy es, atento porque son términos y son patologías que a mí, no sé, creo que a la mayoría de la gente nos resulta desconocidas. claro. Bueno, mira, el especialista que trata las enfermedades del testículo es el urólogo. Un día, José Luis, que me vas a plantear dudas y yo te diré qué especialista trata Ah, mira. cada patología, porque eso yo que he sido médico de familia toda mi vida, pues ha sido unas dudas que he resuelto muy. ¿Quién trata esto? ¿Me pasa esto? ¿A qué especialista tengo que ir? Y muchas veces no se sabe. El urólogo es el especialista entre otras cosas, aparte del aparato urinario, también de los testículos, ¿no? Hay una patología que es el hidrocele. El Otra que no. hidrocele, ¿eh? Tampoco has oído Otra, hablar del tampoco. hidrocele, vale. Mira, el hidrocele, igual que en el varicocele, lo que se acumulan son venas, en el hidrocele se acumula líquido, ¿vale? El escroto tiene varias capas, una de ellas produce un líquido, que es como el suero. Si esa capa produce más líquido de la cuenta, se forma una especie de bolsa de líquido como el suero, transparente, como el agua, ¿vale? Y eso se llama hidrocele. A veces los hidroceles pueden aparecer después de las operaciones de varicocele. A uno le operan el varicocele y le aparece un hidrocele. El hidrocele, primero, no afecta a la función testicular, no tiene ningún riesgo, únicamente se operan cuando su tamaño es grande y resulta molesto. Pero pequeños hidroceles que no molestan, no hay que tocarlos, no hay que operarlos, porque eso además no afecta para nada la función del testículo, ¿vale? Los hidroceles pueden ser traumáticos, a veces después de un golpe se forma un hidrocele, hay hidroceles que aparecen ya en recién nacidos y otros de aparición espontánea que no sabemos por qué aparecen, pero ahí está. Insistir, hidrocele. El hidrocele además se identifica muy fácilmente. Si tú pones una linterna, imagínate que tienes el escroto abultado, ¿no? Y no sabes si es un hidrocele tú no sabes nada, ¿no? O si es un varicocele. Pues si pones una linterna detrás del testículo, si es un hidrocele,
vas a ver cómo pasa la luz a través de esa bolsa de líquido. Eso no pasa con el varicocele y no pasa si hay un tumor, lógicamente, porque son opacos, ¿vale? En cambio, el hidrocele transluce, ¿vale? Lo de la prueba de la linternita es muy sencilla. Un método de diagnóstico bien sencillo Sí, que empleamos los médicos sin ningún problema, explico, no es una cosa que esté reservada o que sea popular, ¿no? Es una cosa que se utiliza habitualmente, ¿vale? ¿Qué más alteraciones podemos encontrar? Por supuesto, las orquitis. Las orquitis son las inflamaciones de los testículos, ¿vale? Inflamaciones de los testículos. Muchas veces las orquitis son después de traumatismos, ¿vale? Después de darse un golpe, pueden ser por enfermedades de transmisión sexual y a veces aparecen sin que haya una causa muy definida, ¿no? En este caso, el diagnóstico es relativamente fácil porque el testículo está claramente inflamado y es extremadamente doloroso. El testículo duele mucho, tiene muchas terminaciones sensitivas y duele muchísimo, ¿vale? Es una orquitis, uno no puede casi rozarse el escroto del dolor que siente y tiene el testículo inflamado. Muy frecuentemente las orquitis se asocian a epididimitis, ¿vale? El epidídimo, ese conducto que salía del testículo, se inflama y duele mucho también. A veces las epididimitis van separadas de las orquitis. Puede uno tener epididimitis sin orquitis. En este caso, lo que duele es el epidídimo que está inflamado y simplemente al tocarlo duele muchísimo. Tanto las orquitis como las epididimitis se tratan con tratamiento antibiótico, hay que acudir al médico de urgencia o al urólogo y se tratan con tratamiento antibiótico y antiinflamatorios. Muy importante, los testículos en las orquitis y en las epididimitis hay que tenerlos bien sujetos, hay que llevar no pueden ir colgando porque eso aumenta mucho el dolor. Entonces tienes que llevar un calzoncillo que te ajuste perfectamente o incluso comprarte un suspensorio que es un mecanismo por el que el sujeto los testículos se agarran, ¿no? Se sujetan. También está bien aplicar frío, con prudencia siempre, y por la noche hacer una especie de bola que se pone debajo de los testículos para que queden elevados e impedir que nos duelan más, ¿vale? Ese tipo de recomendaciones son muy sencillas para las orquitis y para las epididimitis. Luego hay otra patología que es frecuente y que a lo mejor has oído hablar de ella, porque tú eres aficionado al fútbol, ¿verdad, José Luis? Para nada, nunca. Ah, pues como yo, no, tampoco soy aficionado al fútbol. Bueno, pues es la torsión testicular. La torsión testicular, ¿has oído hablar de la torsión testicular? Pues por cierto, tampoco. estoy descubriendo un mundo nuevo. No, desde luego. Fíjate que... Mira, Sí, dime. la torsión testicular es un trastorno por el que el testículo, y lo digo lo del fútbol porque sucede a veces que durante una actividad física deportiva, como puede ser el fútbol, el testículo, diríamos que el cordón espermático se da la vuelta, se sufre una torsión y eso produce un dolor repentino intensísimo, ¿vale? Y eso es un dolor, uno está haciendo deporte, imagínate un jugador corriendo por el campo y de pronto le duele muchísimo el testículo, se tira al suelo porque es un dolor que se aguante y tiene que salir del partido, no puede seguir jugando, ¿vale? La torsión testicular hay que operarla y hay que operarla pronto porque si tú dejas el testículo en esa posición se puede necrosar porque el conjunto que va conducto deferente, arteria y vena se comprimen y puede producir la necrosis del testículo. La torsión testicular, que puede aparecer también, aunque parezca mentira, aunque parezca raro, por la noche en la cama cuando uno duerme y de pronto se despierta con un dolor intensísimo en el testículo. Cuando alguien te viene a la consulta diciendo estaba haciendo deporte o estaba o haciendo cualquier cosa y de pronto me ha empezado a doler muchísimo el testículo de manera intensa, hay que pensar siempre en una torsión testicular, ¿vale?
y eso tiene, lo insisto, tratamiento quirúrgico. Y hay que operarlo pronto. Hay que operarlo pronto antes de que el testículo se necrose. No es rara la torsión testicular, ¿eh? No es un trastorno raro. ¿Y qué más podemos hablar? Pues por supuesto los tumores, ¿vale? Los tumores de los testículos, los seminomas. Los tumores del testículo se llaman seminomas, ¿vale? Y son relativamente frecuentes. Es una patología importante, ¿vale? Que suele aparecer entre los 40 y 50 años y que además de tener de que aparece un aumento del tamaño o un nódulo en el testículo, suelen aparecer en las ingles ganglios linfáticos inflamados también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que es un trastorno grave, ¿vale? No es un trastorno, diríamos, de banal, es un trastorno muy, muy importante, ¿vale? ¿De acuerdo? El tratamiento es la cirugía, extirpar el testículo, y luego hay que extraer los ganglios linfáticos cercanos para analizarlos, ¿vale? Por supuesto, puede dar metástasis y habrá que utilizar quimioterapia, ¿no? Vale, y también se puede utilizar la radioterapia para el tratamiento del seminoma. Y es una patología importante, relativamente frecuente, que no suele tener mal pronóstico porque no suele tener mal diagnóstico. Generalmente cuando uno se encuentra un bulto o una masa en la ingle de ganglios linfáticos, acude al médico y enseguida se puede producir el diagnóstico, que es sencillo, porque el diagnóstico de todas estas patologías, de todas, sin excepción, la ecografía es utilísima. Es el diagnóstico básico, es la ecografía. La ecografía, que es una prueba accesible, incruenta, indolora, que no tiene efectos adversos y que es muy fácil de realizar y que se puede repetir todas las veces que haga falta. Entonces, la ecografía sirve para diagnosticar los varicoceles, los hidroceles, las criptorquidias, las epidimitis y las orquitis se diagnostican con la clínica, la torsión testicular, por supuesto, y también, por supuesto, los tumores testiculares. Si aparece un aumento del tamaño del testículo o un nódulo extraño, hay que hacer ecografía. Es la primera prueba fundamental y es la que da el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos más datos, ya conocemos más todo, bueno, lo que es la anatomía de los testículos y las patologías que les pueden afectar. No tenemos más tiempo para continuar con la sección de hoy, simplemente pues agradecerle a Ramón Bernardo pues estas explicaciones que nos han sacado de dudas sobre esta parte tan poco conocida, fíjate, por unas u otras razones. Y mira que se menciona, porque hay una palabra en castellano, ¿verdad?, que equivale a testículo popularmente, que mira que se dice veces, ¿verdad? ¿Verdad? En fin. Y que sabemos mucho de la palabra, pero poco de lo que significa. Si te parece, José Luis, la semana que viene, siguiendo un poco con este circuito, ¿sí?, hablamos de la próstata, ¿no? Que la próstata lo que tú consideres oportuno, que tú eres el que mandas en tu sección. Vale, Ramón. Así me gusta. Muchísimas gracias, Ramón. Mañana nos vemos para hablar de cine. Mañana hablamos de cine, de acuerdo. Venga. Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchos besos.